Bueno, estamos sobre las 8 de la noche. ¿Cómo está el mundo? Mundo mundial. ¿En serio? ¿Cómo está el mundo mundial? Mundo mundial, Exactamente. ¿Qué está grandes pasando? palabras tengo acá. Tantos líos que hay, tantas Sí, cosas que bueno, están me pasando. acuerdo que charlábamos en el último programa y era, digamos, un fin de año bastante convulsionado. Bueno, eso, digamos, no ha variado, principalmente porque, bueno, el tema de las potencias mundiales que se están disputando liderazgo hace que, digamos, todos los países subalternos, si se quiere, estén también a la deriva de eso y, por lo tanto, la figura de Donald Trump, de Vladimir Putin, en el caso de China también con Xi Jinping, que se acaba de, se quiere autoproclamar como presidente y de manera indefinida, y por el otro lado, por supuesto, Corea del Norte, ¿no? Que no para de amenazar al mundo con sus armas nucleares, hacen que tengamos en la cuestión bélica, digamos, siempre muchas novedades. Y también hablábamos de América Latina, que este año va a ser muy importante porque 2018 se juega mucho América Latina. Ya habíamos hablado un poco de las elecciones en Chile. Bueno, el fin de semana ha asumido Piñera. sí, Sebastián Piñera nuevamente. Va a conducir los destinos de Chile, por lo menos hasta 2022. Hemos tenido elecciones en Cuba históricas por el hecho de la sucesión de los hermanos Castro, y ahí vamos a hablar un poquito, y también elecciones históricas en Colombia por el hecho de la participación de la FARC. Recordémosle a la gente, esta Fuerza Revolucionaria Armada, que se inicia incluso antes de la Revolución Cubana, se presentaba como partido político, es decir, era un proceso democrático. Entonces hemos tenido bastantes novedades el fin de semana en lo que es materia de elecciones, y por supuesto lo que viene ahora es Venezuela, se viene Cumbre de las Américas, se viene una elección muy importante en Costa Rica. Entonces América Latina y, digamos, América en general, porque también hay que incluir a México, que tiene elecciones en julio, va, digamos, a reconfigurar el panorama político. Entonces, sin duda hay novedades en cuanto a la, digamos, al terreno político propiamente dicho, y con lo que hablábamos de las elecciones, y por el otro lado la tensión nuclear que existe permanentemente. Y también hemos visto los últimos días el rebrote de violencia en Siria, con una crisis humanitaria bastante importante. Así que nosotros lo pasamos por aquí. Hay un audio, pero en realidad se televisó, ¿no?, en Chile, el saludo entre Bachelet y Piñera cuando se conoció el resultado, ¿no? Algo que nos pareció extraño, ajeno, ¿no? Y más para nosotros, ¿no? Esa institucionalidad que tiene Chile, aparentemente la más fuerte de Latinoamérica en cuanto a la institucionalidad pura, ¿no? Cierta estabilidad, ¿no?, el traspaso de mando, ciertos gestos republicanos, ¿no? sí, ¿Cómo se lee dentro de lo que es Latinoamérica, que tenemos Brasil como un extremo, ¿no?, de inestabilidad? Bueno, Argentina, si bien no se hizo el traspaso, las elecciones funcionaron, ¿no?, en términos más bien democráticos. sí, en el sentido, yo remarcaría, digamos, en América Latina, que los procesos, más allá obviamente del golpe institucional judicial a Lula y el golpe a Dilma Rousseff, destituyéndola del cargo, digamos, hay que remarcar, digamos, una cierta estabilidad en cuanto a las reglas políticas. Es decir, hace un tiempo nos hemos puesto de acuerdo que la gente vota, y la decisión de la gente, digamos, que se cristaliza en las urnas, es lo que tiene que ocurrir. Bueno, pero en Brasil no está tan claro, digo, cuando se destituye a Dilma. No, ahí por hay eso un digo, hecho con la oscuro. excepción de Brasil, que es un golpe claramente parlamentario, que destituye a una presidenta y pone a un grupo de mafiosos a cargo del poder, digamos, yo creo que a nivel general hay un cierto acuerdo, un cierto consenso. De hecho, la derecha en América Latina está empezando a ganar elecciones, y por lo tanto, digamos, bueno, vamos a hablar también un poquito de Venezuela, ¿no? Vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar, si quiere, de Cuba y la salida del régimen de los hermanos Castro. Creo que hay una cierta, hay reglas claras, y yo creo que estamos muchos de acuerdo en que se tiene que votar, hay que esperar a que se terminen, que se definan los periodos para volver a elegir. Como siempre, hay particularidades en cada uno de los países. No vamos a pretender que en estas, se quiere, postcolonialismo que vivimos, tengamos tranquilidad. De hecho, hemos vivido también un proceso turbulento en Honduras. Juan Orlando Hernández,
prohibido por la Constitución para ser reelecto, acaba no solamente de asumir, sino que además ha firmado el pacto del Grupo de Lima, un grupo de 12 países que, digamos, lo que hace es poner en espejo la crisis venezolana y responder a Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro. Pero hay procesos turbulentos, pero bueno, los sí, que sí. nos consideramos democráticos, celebramos que por lo menos la gente tenga en gran parte del territorio la capacidad para poder decidir sus gobernantes. Seguro de hecho, que sí. Por eso traigo a colación el tema de Cuba y el tema de Colombia con la FARC como partido político, y hay una presión muy fuerte para que el Ejército de Liberación Nacional, que este fin de semana ha decidido cesar por lo menos momentáneamente el fuego, pueda reunirse en esa mesa de negociaciones y tener una salida, digamos. Así que digamos que el panorama internacional, esperemos que más allá de lo que pueda pasar en Venezuela ahora en mayo, pueda estabilizarse y podamos esperemos, ¿no? democráticas a cada uno de los procesos políticos. Sí, bueno, un poco yendo a la pregunta que me hacía Leo con respecto a Chile, más allá de la institucionalidad y de las formas, digamos, en la que ha sucedido el traspaso del poder, digamos, hay una crisis importante, porque Chile, más allá de lo que piensa la mayoría de la gente, es uno de los países más desiguales del mundo. Y el post-pinochetismo, digamos, lo que ha hecho es cristalizar cada una de las desigualdades en todos los terrenos. Entonces, entre el decil más alto y el decil más bajo hay 78 veces de diferencia, para que tenga una idea la gente. Entonces eso lo convierte en un país con cierta estabilidad, con tranquilidad social, digamos, pero en el que hay con muchísima, mucho desempleo. El 60% de la población no llega a lo que conocemos aquí, no llega a fin de mes, es decir, es un país bastante rico, por un lado, que es extractivista, digamos, apuesta siempre a los recursos naturales, pero que la plata siempre queda, los recursos en las condiciones de los habitantes, claro. Haciendo una lectura de lo que es Chile, cierta europeización en el sentido de que, bueno, la izquierda o la concertación, lo que fue la concertación, Piñera, no se distancian, digo, no hay una brecha enorme en cuanto a acciones políticas firmes, ¿no? Lo que ha pasado, o sea, ¿cuál es la foto, digamos, que nos dejan las elecciones en Chile? Por un lado, la izquierda, que está bastante atomizada, y aquí hay un actor principal, que es el Frente Amplio de Beatriz Sánchez, que es una concertación, como dices vos, de periodistas, de políticos progresistas, de organizaciones campesinas, de organizaciones sociales, que lejos de los pronósticos que le auguraban un 5 o un 8%, llega a un 22%, logrando meter 20 diputados. Para mí, la falla, digamos, de lo que es el progresismo en Chile pasa por el no apoyo en el balotaje, es decir, lo dejan solo a Alejandro Guillier, que no puede, digamos, competir con Sebastián Piñera. De hecho, la victoria de Sebastián Piñera ha sido bastante clara, por un poquito más de 9 puntos, es decir, es un proceso que va apuntando hacia un nuevo terreno, ¿no? Si bien es cierto que se cuestiona mucho el papel de Bachelet, con algunas reformas en el sistema educativo principalmente, en la cuestión social y en el sistema de salud, lo cierto es que hay algunos especialistas que hablan de una pérdida de una oportunidad histórica, y que de hecho Sebastián Piñera en el primer discurso lo que llama es a un acuerdo básico, y eso nos recuerda a lo que han sido los consensos básicos en Argentina, que empiezan con la reforma laboral, la reforma tributaria, y me parece que va a atacar un poco más el foco social en el gasto, y quizás se puede hablar un poco de un retroceso, más allá de que, si se quiere, Bachelet no había cumplido las expectativas, lo que se esperaba, y como decía, algunos hablan de una pérdida de una oportunidad histórica. Así que el panorama me parece que va pintando más a conservador que otra cosa, y ahí, como decía, el actor principal en este caso va a ser esta explosión, digamos, de la izquierda dura en Chile, y habrá que ver lo que implica en Chile reformar la Constitución, ¿no? Sí, bueno, venimos lo hemos hablado la última vez, creo, lo que hace el pinochetismo es crear una constitución, decían ellos, y decía Jaime Guzmán, que es el arquitecto de la constitución post-pinochetista, de lo que se trataba es de hacer una constitución lo suficientemente dura y rígida como para que cualquier cambio no pueda afectarse constitucionalmente, es decir, se apostaba, y aquí hablamos de los consensos de Washington, a un país netamente neoliberal, cumpliendo los mandatos de la Escuela de Chicago. Entonces, los resultados son esos, digamos.
todo el tema financiero y económico está manejado por muy pocas manos. De hecho, el presidente tiene muchos negocios, es un multimillonario de 2.800 millones de dólares, le contamos a la gente, va a manejar personalmente no solamente el poder en la cuestión formal, sino también los negocios. Entonces, estamos en un panorama bastante complejo. ¿Qué es lo que yo pienso con respecto a Argentina? Que bueno, en el caso de la salida del Pacífico que se planteaba, y Donald Trump lo ha ratificado, digamos, Estados Unidos va a cerrar su economía, y me parece que ahí hay un error político en el caso argentino, de modo que no le deja demasiadas herramientas. De hecho, el plan Belgrano en Argentina, que estaba pensado, digamos, como salida hacia el mar y poder comerciar directamente con Estados Unidos, con el Acuerdo de Libre Comercio, se ha caído. Entonces, digamos, son errores estratégicos, geopolíticos en Argentina. Bueno, lo de Chile, digamos, no se espera demasiado, ¿no? Y de hecho lo ha ratificado Estados Unidos, no solamente con América Latina, porque nos ha aumentado los impuestos, por ejemplo, al biodiesel, más allá de los limones, que es el tema más conocido. También la Unión Europea se está planteando cerrar filas, y aquí vamos a ver si quiere un poquito de Angela Merkel, que acaba de acordar gobierno con los socialdemócratas y con los democristianos. Se ha planteado haber una especie de contrapeso de Estados Unidos, que ha puesto impuestos al aluminio, al plomo, al acero. Entonces vamos a hacer una de las más grandes economías del mundo, totalmente cerrada, y habrá que ver qué es lo que pasa en Rusia y qué es lo que pasa con la economía de China, que es otro de los gigantes en la economía y tiene, por supuesto, mucho poderío. Habrá que ver cómo se resuelve eso, sumado a la tensión nuclear que hay, y además a los conflictos bélicos, ¿no? Le contamos a la gente que hace 60 años que Cuba sufre un bloqueo criminal, más allá de las guerras, los atentados que Estados Unidos le ha propinado a Cuba, digamos, y que es un país saqueado, y digo, lo remarco criminalmente por Estados Unidos. Me parece que había un mensaje ahí de sentarse a dialogar y a ver cómo se destraba ese conflicto, porque uno de los problemas principales que tiene Cuba es el bloqueo. Mientras siga habiendo bloqueos, recién hablábamos un poco de la sucesión de los Castro, sí. no va a haber resultados mientras siga habiendo ese bloqueo, reitero, criminal, que data ya de hace 60 años, ¿no? Lo cierto es que, bueno, en el caso de Cuba, lo charlaba yo con algunos especialistas y algunos amigos que han visitado la isla hace poco, digamos, todo el mundo, o sea, culturalmente se están preparando para la sucesión. Yo le consultaba a él, por ejemplo, si no podría pasar como en el caso de Ecuador, donde Lenín Moreno termina traicionando la Revolución Ciudadana, Alianza País, y termina transando con toda la oposición ecuatoriana. Bueno, él me decía que no solamente en la estructura orgánica del Partido Comunista de Cuba, sino que en lo social y en lo cultural está muy arraigado en la gente, y además el partido tiene mecanismos como para que haya rápidamente una expulsión, digamos, pero es una persona, Díaz-Canel, que es muy querida. Entonces no solamente por lo simbólico, digamos, sino porque además tiene en mente algunas reformas. Entonces habría que prepararse para un nuevo panorama en Cuba, ¿no? Por lo que significan los Castro. Claro. Pero Raúl ya le contamos a la gente, el domingo ha habido elecciones, ha votado más del 80% de los cubanos, y se han renovado 605 bancas, las cuales van a ratificar esta próxima semana. En teoría, de acuerdo a lo que dicen los estatutos, digamos, del partido y del Estado cubano, la sucesión se entrega al vicepresidente primero, que es Miguel Díaz-Canel. Había como una especie de especulaciones, pero me parece que no hay duda, digamos, de quién va a ser el sucesor. Una persona con un panorama amplio, incluso que ha hablado de los derechos de los homosexuales, ha hablado de cuestiones de género, sí ha planteado algunas cuestiones también económicas, y sobre el Estado tiene que intervenir sobre determinadas esferas. El Estado controla cada una de las cuestiones económicas hasta más mínimas. Entonces se ha planteado ver si el Estado debería gastar no solamente recursos económicos, sino también energías en controlar cada una de esas cuestiones, ¿no? Y ahí me parece que va a haber una especie de pugna. Esperemos que se vaya resolviendo de la mejor manera. Lo que es cierto es que, por ejemplo, la cuestión con Estados Unidos, me parece que eso sí, por el momento no le veo solución, y mucho más estando con Trump. Sí. Claro. Pero sin duda entender qué es lo que le pasa a nuestros vecinos, cómo son
otras democracias o hay sistemas parlamentarios que también tienen los mismos problemas, porque por ahí se habla, a ver, un tema, por ejemplo, el tema de la reelección indefinida, que Sí. ha pasado con China, pero nadie decía nada cuando Exacto. Merkel acaba de asumir el cuarto mandato consecutivo como canciller de Alemania. Pasan por cosas ejemplo. parecidas en otros lados. Sí, sí. Entonces, pero la doble vara siempre para medir las cosas, ¿no? Claro. Y en un mundo, digamos, que está, sobre todo Europa, que ya viene hay una especie de escalada reaccionaria en donde todos los conservadores están tomando, y principalmente, así como Donald Trump, los antisistemas, ¿no? Claro. Lo hemos visto hace poquito en Italia, el movimiento 5 Estrellas, que tiene un líder de 32 años que se llama Luigi Di Maio, se ha adueñado de toda la parte sur, incluso de Cerdeña también, es decir, toda la parte, las islas italianas han votado por un movimiento antisistema, y la otra opción era un movimiento de derecha encabezado por la Forza Italia de Berlusconi, por ejemplo, Sí, que estaba que impedido para participar, pero participó. igual. Sacó Y 2 después votos, pero la participó. ex Liga del Norte, la llamada ahora Liga de los hermanos Matteo Salvini, que también son una parte neofascista, otra parte derechista, por supuesto antiinmigratorio. Ya conocemos un poco lo que pasa en España, en Cataluña, es decir, un mundo bastante convulsionado que le ha dado la victoria en Reino Unido a Theresa May, que también le ha dado la victoria a Sebastian Kurz, hemos hablado, en Austria, y pasa lo mismo en Polonia, Hungría, es decir, hay un panorama en Europa, salvo Portugal, en donde Claro. Antonio Costa está haciendo reformas importantes, a pesar de no haber ganado la elección, ha logrado la investidura y está haciendo algunas reformas importantes, y de las que nadie habla. Ujú. El resto de Europa, digamos, se prepara para un giro bastante conservador, y de hecho todos los que vienen ganando elecciones tienen un discurso básicamente de cerrar las puertas, cerrar la frontera a los inmigrantes, digamos, un bloqueo de los Balcanes, un bloqueo al Mediterráneo. Entonces, digamos, la culpa de la crisis siempre lo tienen los inmigrantes africanos, entre paréntesis, algo parecido ha pasado en Alemania, y por eso el castigo también a Angela Merkel, que había aflojado un poco, digamos, esa tensión que había planteado primero con sumado a eso al desempleo y a la flexibilidad laboral que hay en Alemania, digamos, están partiendo empleos por la mitad y algunos en 3, digamos, entonces hay una crisis también no solamente económica, y aquí hablamos de Italia, por ejemplo, que es la cuarta economía de Europa, de España, que es la quinta economía de Europa, de países muy importantes que están casi acechados, digamos, por políticas neoliberales que apuntan básicamente al crecimiento de unos pocos, y que responden a todo lo que es la banca internacional y a los pedidos del Fondo Monetario, de la Troika, digamos, del Banco Central Sí. Europeo. Así que bueno, es un poco para contarle a la gente cada una de estas cosas que están mal, muy feo. ¿Cuáles son las opciones? Siempre conservadoras de Exacto. derecha, meter preso a los inmigrantes, subir la edad para los menores partícipes de un delito, es decir, las respuestas son esas, achicarlos, recortar el Estado, las jubilaciones, las pensiones, bueno, digamos las mismas herramientas que conocemos por estos lugares, ¿no? De hecho, hemos tenido una Exacto. reforma laboral a fin de año que le quita a los jubilados su poder adquisitivo, así que es un poco el mandato de la Troika Europea, básicamente, y por eso es importante esto que ha pasado con Angela Merkel, ¿no? De adueñarse nuevamente y marcar las pautas a Europa y a partir de ahí a América. De hecho, la reforma previsional que se ha sancionado aquí responde al mandato del Banco Mundial, que es conocido como el Pacto de Toledo en el 96, que mixtura el sistema, por un lado el sistema de reparto, por otro lado el sistema capitalista, y apunta a jubilaciones casi de privilegio al que accede solamente el 10% de la población, es decir, Sí. por un lado jubilaciones muy altas y por otro lado jubilaciones cada vez más bajas. Entonces, Bien. digamos, lo que quiero decir que hay un mundo que está muy conectado y muchas veces no nos damos Exacto. cuenta. Por ahí hablamos de nuestros gobernadores o de nuestros diputados, hablamos de nuestro presidente, pero claro, nosotros estamos insertados en un mundo que es muy difícil, y sumado hoy al ligamento que ya empezamos a tener a partir de la toma de deuda externa, y que ya no sabemos cómo vamos a pagar, endeudados así. Pequeña deuda, sí, Bueno, sí. eso es lo mismo que ha pasado en Europa y que ha llevado a Grecia, digamos, a una crisis casi terminal, y ha sucedido así, ha pasado el Reino Unido, que está negociando su salida de la Unión Europea, pasa en España, pasa en Alemania. Entonces, bueno, es un poco para abrir los ojos y saber que al mundo también le pasan
cosas que para nosotros son casi inimaginables, ¿no? Por la Exactamente. imagen que tenemos de Europa, que es todo lindo, digamos, bueno, no funciona así. Así que Facundo, un gusto, gracias. Todos los martes te estará con nosotros aquí en Nos Halcón estaremos Común. viendo. Bueno, muchas gracias, reitero por la bienvenida, un saludo a toda la audiencia, a la gente que hace el esfuerzo de escucharnos todas las tardes. Exactamente. Sí, bueno, y estaremos aquí, reitero, para contarle un poquito qué es lo que pasa en el mundo. Perfecto.